¿Cómo entrevistar? La entrevista se emplea para obtener información acerca del paciente y su medio. El beneficio psicológico es el objetivo principal, o sea, ayudar al individuo a que se ayude a sí mismo, facilitar al consultante, además, la toma de decisiones. En la metodología, lo primero que debemos hacer es observar el comportamiento verbal y no verbal. Seguido de esto, se hace una descripción de lo que se va observando. Se conceptualiza y se nomina, se enlaza la observación y la descripción. Posterior a esto se ordena, se establece una coherencia de los contenidos observables y se relacionan con los procesos afectivos y multimodales. A partir de ello se establece una hipótesis de trabajo, con los contenidos que hayan sido sacados previamente de la realidad misma del entrevistado. Se pone a prueba esta hipótesis en donde se confirma o se descarta. Se elabora un diagnóstico, se hace una descripción lo más apropiada y probable de lo que dijo el consultante. Se hace una programación, se establece un camino o ruta a seguir. Se estudia la etapa vital, la cual tiene aspectos relevantes y relaciones sociales en general. Y el estilo vital, que son las estrategias que utiliza la persona para adaptarse al medio. En el proceso de la comunicación tenemos el dominio público. Se explica el conjunto de contenidos observables verbales y no verbales. Y el dominio privado, lo cual implica lo personal, el conjunto de contenidos que no son observables. Tenemos marcos de referencia. Existe la aceptación, que es el respeto profundo e interés sincero por la persona y por su personalidad. Somos comprensivos, captamos de forma clara y completa el sentido de lo que el consultante está tratando de comunicar. Sabemos escuchar, atender a lo que el entrevistado comunica, percibir su mensaje tal y como éste lo envía. Sabemos comunicar, hacemos explícito para el entrevistado lo que quiere comunicar. Tenemos creatividad, abrimos alternativas al consultante en la toma de decisiones. Y somos conscientes de la dimensión evolutiva, su sexo, intereses, motivaciones, etc. Primera fase de la entrevista. Lipinski define la relación y la entrevista como un constructo hipotético para designar el carácter efectivo de la interacción observable entre dos individuos. Así que debemos iniciar con un saludo con naturalidad. Este es crucial para una buena o mala comunicación en la entrevista. Estudiamos además el lenguaje no verbal del consultante desde el momento en que entra. Estamos atentos y prudentes, permitiendo que se exprese con claridad y cierta confidencialidad. Es precisa la intervención oportuna, haciendo la debida retroalimentación con actitud de interés, sensibilidad, tolerancia, etc. Las mínimas condiciones para la entrevista son una buena iluminación, un sitio agradable y un sitio cómodo, con un tiempo adecuado de al menos unos 50 minutos para toda la entrevista. Se debe pensar en ayudar a la búsqueda de la realización y aumento de las potencialidades del consultante, recordando que éste siempre es responsable de su proceso y que no hay presión hacia la solución de los problemas. Hacia la segunda fase, se hace una ampliación de la temática confusa permitiendo al consultante hablar. Aquí comienza la estructuración sin caer en un mal de ojo clínico, sino presentando plena atención. Existen entonces diferentes técnicas como la reflexión para ayudar a la comprensión del sí mismo. Debemos evitar en este ejercicio interrumpir, completar la frase, reflectar irrelevancias, entre otras. En la tercera fase de la entrevista se realiza la aclaración y esclarecimiento de la problemática a tratar, lo cual permitirá realizar una hipótesis diagnóstica. Los tres tipos de posibles problemáticas son predominantemente emocional, comportamental explícito y o vocacional personal. Para lo anterior será necesario, primero, precisar aspectos centrales y dar orden a las prioridades. Segundo, jerarquizar según tiempo, complejidad, simplicidad, facilitación, etc. Tercero, concretar y diferenciar si es primordialmente del área personal, emocional, comportamental e interpersonal, y hay que observar las potencialidades y oportunidades para la educación, ocupación y profesión. Seguido de esto se debe operacionalizar en comportamientos y actividades en términos claros, simples y sencillos cada problemática que presenta el consultante. Después de esto hay que ordenar acciones y actividades necesarias para alcanzar sistemáticamente los objetivos propuestos en la entrevista.
Se deben determinar las circunstancias y factores facilitadores del proceso. En esta fase se analiza el contenido emocional, interpersonal y/o vocacional. Es necesario aclarar el término predominantemente, puesto que dentro del proceso pueden existir combinaciones de 2 o hasta 3 tipos de problemáticas expuestas. La actitud del entrevistador, como lo hemos mencionado anteriormente, se debe poner en manifiesto a la comprensión para las reacciones emocionales del consultante, dándole apoyo, soporte y compañía, más que todo en los procesos que suelen ser catárticos para el consultante. Hacia la cuarta fase de la entrevista se ampliará y complementará lo confuso e impreciso de la hipótesis diagnóstica que surgió en la fase anterior. Recordemos que si la problemática es predominantemente emocional, existen 2 puntos críticos. El primero surgirá de la exploración de sentimientos, los cuales puedan generar desagrado. El segundo se da por la percatación de la inadecuación de sus mecanismos de defensa. El objetivo es lograr un proceso ejecutivo y operativo, el cual desarrolla en el consultante eficiencia y responsabilidad respecto a sus actos, brindando adecuadas experiencias vitales. Si la problemática es predominantemente comportamental explícita, será necesario identificar situaciones en las que ocurren comportamientos deseables, identificar situaciones que desfavorecen el desarrollo de comportamientos e identificar situaciones en las que ocurren comportamientos identificados como indeseables. Si la problemática es predominantemente vocacional profesional, se deben hacer distintos tipos de orientación, como la académica hacia el rendimiento escolar y el proceso educativo, la orientación vocacional ocupacional y la orientación profesional que requiere asistencia psicológica del trabajo a la profesión que desea ejercer. El entrevistador debe llevar a cabo un proceso de selección de fuentes de información para ayudar al consultante en la toma de decisiones. Algunas técnicas que son muy importantes utilizar a lo largo de la entrevista son de evaluación y medición psicométrica, de interpretación, integración y de racionalización de la información, técnicas que obtengan tareas, técnicas de instrucciones, técnicas de estructuración, entre otras. Recordemos que todas las sesiones de la entrevista deben terminar con una estructuración final.